es el laboratorio que elabora la vacuna contra el dengue, Bien. japonesa. Perfecto, ok. Bien, nacionalismo y Malvinas. ¿Cuándo la sociedad... Tras un manto de neblina Sí. no la hacemos de olvidar. Algo voy a decir A sobre ver. eso. ¿Cuándo la sociedad se hizo malvinense? Es decir, ¿cómo podemos explicar que cuando el gobierno militar decide recuperar por la fuerza las Malvinas, haya tenido un apoyo casi tan unánime dentro de la sociedad? Pensemos. Peronismo, radicalismo, la CGT, que 3 días antes se había movilizado en contra del gobierno, apoyando la decisión del gobierno. El juez dijo, parece, de Malvinas. Sectores, escúchame, total, sectores que habían sido perseguidos por el gobierno, exiliados desde el exterior, emitiendo declaraciones en apoyo a la decisión del gobierno militar. Firmenich, desde La Habana, diciendo, los montoneros vamos a estar en la plaza oponiéndonos a la agresión inglesa, e incluso las madres de Plaza de Mayo, que no es que apoyaron al gobierno, pero tuvieron que malvinizar su consigna. Tuvieron que decir, las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. Tuvieron que nacionalizar un derecho universal humano, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo explicar este apoyo tan unánime? Y eso es una pregunta que se hace Rosana Guber en un libro que se llama ¿Por qué Malvinas? Donde ella trata de decir, bueno, ¿cuándo Malvinas se convierte en una causa nacional? ¿Cuándo nos malvinizamos? Y ella dice, para entender esto hay que irse a 1930, a la década de 1930, y acá ya hay un primer dato curioso. Y es que entre la malvinización de la sociedad y la ocupación de las islas hay 100 años. Es decir, no es que la sociedad se malvinizó cuando los ingleses ocuparon Malvinas, en 1833. ¿Qué quiere decir la sociedad en 1930? ¿Es la sociedad o es un grupo de políticos? Ahora voy a ir mostrando cómo se va expandiendo. Es decir, 1830 los ingleses ocupan Malvinas. Ahí eso va a ser un tema más que nada de gobierno. Los gobiernos van a hacer reclamos por Malvinas, pero no había penetrado en sectores populares, en asociaciones civiles. ¿Cuándo empieza a suceder? En 1930, en ese contexto empezamos a tener discursos nacionalistas cada vez más consolidados y discursos antiimperialistas, ¿no? Empieza a penetrar un sentido común anti-inglés y en ese contexto vamos a tener un senador, Alfredo Palacios, un senador socialista, que va a presentar en 1934 un proyecto. Rosana Guber dice, bueno, esto es importante, porque ¿qué presenta? Dice, vamos a traducir del francés al español el libro de Paul Groussac, Les Îles Malvines, Las Islas Malvinas. Ese libro se va a incluir en el diseño curricular de las escuelas y se va a repartir en bibliotecas de todo el país. Entonces ahí empezamos a tener sectores sociales, alumnos, estudiantes que empiezan a leer sobre Malvinas. Porque el libro de Groussac a cuento de qué vino. Bueno, el libro de Groussac se hizo en el centenario, en realidad se había hecho 20 años antes, ¿no? Y contaba la usurpación inglesa y la historia de Malvinas. Pero había pasado medio sin pena ni Había pasado gloria. 20 años, ¿no? Bueno, pero en ese contexto de nacionalismo se decide hacer esto con el libro. Ya hacia la década de 1940 ya empezamos a tener a las Malvinas penetrando en la sociedad. ¿Y esto dónde Perdón, se ve? Irigoyen nada todo esto. No, ahí, o sea, en los reclamos sí en el gobierno, pero lo que No, hablo de movilizar el sentimiento No, nacional todavía por no. la usurpación. No, exactamente, recién en el 34 y empieza Palacios. ahí. Después, ¿cómo empezamos a ver que empieza a penetrar en la sociedad? Bueno, hay un historiador, Sebastián Carasay, que estudia cancioneros populares. Dice, ¿cómo empieza a aparecer Malvinas en las canciones? En 1940, una de las primeras, la que acabas de cantar, la Marcha de Malvinas, aparece en 1940, tras su manto de neblinas, ¿no? En el contexto de un concurso de la Junta de Recuperación de Malvinas, que llama un concurso y sale la Marcha de Malvinas. Tango sobre Malvinas no hay... Además, va a haber tangos, pero más que nada son canciones folclóricas, un rock, ¿bien? Pero entre 1940 y 1980, más o menos 100 canciones empiezan a aparecer sobre Malvinas. Y cada vez se intensifica más el número de canciones. Ya para 1960 podríamos decir que Malvinas, la causa Malvinas es un tema instalado en la sociedad, en el debate público, en los manuales de historia, en los manuales de geografía y en los cancioneros populares. Y acá pasa algo curioso, que mientras los gobiernos están haciendo negociaciones diplomáticas para recuperar las Malvinas, la sociedad en realidad se está radicalizando mucho más. La sociedad empieza a decir, no funcionan las negociaciones diplomáticas, hay que tener una posición más firme sobre Malvinas. En 1966 tenemos un acontecimiento bastante curioso, que es un grupo, el operativo Cóndor, un grupo de jóvenes nacionalistas secuestran un avión y lo aterrizan en Puerto Stanley, ¿no? En Malvinas. ¿Cómo qué? Bueno, como una forma de decir hay que tomar una posición más firme. Y ahí empiezan a aparecer, este historiador que estudia las canciones, empiezan a aparecer canciones que también van a decir la diplomacia no está funcionando, hay que tomar medidas más firmes. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, acá ya tenemos Eso es Dardo Cabo.
Por ejemplo, acá ya tenemos una sociedad más radicalizada, incluso más radicalizada que los gobiernos. Una sociedad que empieza a tener un sentimiento popular que tiene una especie de deseo de combate por las Malvinas. Esto nos ayuda a explicar, ¿no? Por supuesto no es la responsabilidad, pero esto nos ayuda a explicar qué cosa. Bueno, nos ayuda a explicar ese 2 de abril de 1982, ese apoyo casi unánime que tuvo la decisión del gobierno militar en ese contexto, ¿no? Entonces, podríamos decir que entre 1930 y 1982 tenemos todo este arco de malvinización progresiva de la sociedad, que sigue siendo hoy una de las causas nacionales que mayor unanimidad creo que tiene. Muchas gracias. Por favor. Muy interesante la arqueología del nacionalismo malvinero. Exacto. Seguimos con algo bastante conectado. A ver. ¿Cómo se producen estos grandes cambios sociales en la Argentina y cuándo llegan a estar marcados a fuego en el corazón de los argentinos? Recién hablaba Cami y me acordaba de hasta la canción de Muchachos del Mundial, hablaba de los pies de Malvinas, ¿no? Sí. Está bien pregnado en la identidad argentina. Bueno, Milei claramente llega como parte de una ola, ¿no? Una ola que se produce por el rechazo a la política, la frustración económica, incluso por gente que rechaza avances del kirchnerismo como el lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces dice, esto o no representa mis valores, va en contra de mi identidad, o me demuestra que no se están preocupando por las cosas que son realmente importantes para mí. De hecho, estos cambios son tan así para Milei que vos pensás que cuando él va a Davos y habla en contra del feminismo, en contra del medio ambiente, es el mismo lugar donde 5 años antes Greta Thunberg había hablado a favor del medio ambiente y la habían aplaudido todos. Ahora, esta ola sobre la que Milei interpreta, ¿no? Y le da un significado y un discurso, puede convertirse en una contraola si él se pasa de rosca, si va más allá. Bueno, para que eso ocurra tienen que pasar dos cosas. Por un lado, Milei tiene que no poder convertir esta ola en una identidad, algo que realmente se clave en el corazón de los argentinos. Y por otro lado, la oposición tiene que encontrar una forma de darle significancia a la contraola, ¿no? En lo primero, yo te voy a traer a un libro que no tiene nada que ver con política, pero que se llama Hábitos Atómicos, que habla de cómo vos transformás un hábito en una cosa que forma parte de quién sos. Bueno, y para eso tienen que pasar varias cosas. Primero, tiene que haber un detonante. Bueno, el detonante está, ¿no? El gobierno anterior y el desastre del gobierno anterior, que todavía la gente culpa más que al gobierno de Milei. Tiene que haber un deseo de cambio. También está ese deseo de cambio. 2/3 de los argentinos quieren un cambio y vos lo mostraste en el gráfico inicial. La gente tiene esperanza, aunque está mal. Pero después tienen que pasar dos cosas más que no se están cumpliendo. Tiene que haber un cambio efectivo, que eso no se está realizando todavía por los problemas que hay en el Congreso, por problemas con los gobernadores, pero también porque hay mucha disparidad en las políticas de Milei. Milei tiene una aprobación mayoritaria en cosas como la ley antipiquetes o bajar el gasto público, pero en otras cosas que también está impulsando está lejos de tener aprobación mayoritaria. Por ejemplo, ir para atrás con la ley del aborto o la dolarización misma, que es una política insignia. Entonces, en ese cambio no termina de darle a los argentinos lo que están buscando. Y lo último, que este cambio tiene una recompensa diferida. Esto requiere que esto se clave, yo tengo que ver mi recompensa. Por eso el kirchnerismo fue exitoso, por la percepción de que hubo una recompensa económica al proyecto que estaban apoyando. Si él no logra esa B que nos hablaba Buscaglia, o si no logramos tener una recompensa, es muy difícil que pueda terminar de hacer que esta identidad cale en la sociedad argentina. Entonces tenemos eso por un lado. Y por otro lado, la oposición. ¿Qué le pasa a la oposición? ¿Son unos ineptos que no están pudiendo generar una contraola o no están dadas las condiciones para eso? Y ahí pasan dos cosas. Vos lo que estás diciendo, a ver si uno sintetizara mucho, simplificara, es que no hay batalla cultural exitosa si no hay un éxito económico en el fondo. Sí, si de algún modo vos no terminás de ver los resultados. Que el cambio cultural de esa batalla, es posterior a una buena experiencia económica. Tiene que ir acompañado exactamente de una buena experiencia económica. Y del lado de la oposición, que en alguna medida lo lograron Kirchner por su contexto económico y, si querés, Menem. Menem, eso te iba a decir, en un momento, ¿no? Derrotando la inflación. Exacto, exacto. Pero te estás preguntando otra cosa vos. ¿En qué medida la oposición puede generar una contraola?
Claro, la oposición puede decir, bueno, este tipo está avanzando mucho, entonces vamos a controlar. Hay un libro muy lindo que se llama Contramovilización, y en ese libro un académico dice, bueno, para que haya la contraola, que no es acá, pasa en muchos países. Sí. Ayer en Turquía después de haber ganado las elecciones hace menos de un año, Erdogan tuvo una derrota importante. Sí. O sea, las contraolas pasan todo el tiempo, y en el caso de Erdogan tiene mucho que ver con que sentían que iba a avanzar contra la Constitución, además del problema económico, por supuesto. Entonces, en este libro lo que dice, tiene que pasar 3 cosas para que haya tiene que haber una motivación, tiene que haber una reacción y tiene que haber una oportunidad política. Tampoco se estarían dando esas condiciones. La motivación significa que tiene que haber un grupo de gente con los intereses muy afectados. Y como Milei no está pudiendo avanzar rápido y profundo con sus cambios, todavía no termina de afectar los intereses de la persona, que capaz que piensan que pueden negociar, que pueden llegar a un acuerdo, que se lo van a trabar, que la justicia. Por otro lado, tiene que haber una reacción. La oposición tendría que estar en condiciones de movilizar recursos y usar el conocimiento que tiene del sistema para responder. Tampoco lo puede hacer porque están todos fracturados. Y lo último, y para mí lo más interesante, es que tiene que haber una oportunidad política. ¿Qué significa eso? Que vos tenés que tener apoyos de otra gente a tu causa en contra de Milei. Yo tengo que tener otras personas que quizás no quieren ir en contra de Milei, pero apoyan mi causa para ir en contra de él. Pero para eso yo tengo que tener una legitimidad. Y lo que pasa es que los que se están oponiendo a Milei hoy, en la gran mayoría de los casos, tienen peor imagen que Milei. Entonces es muy difícil que logren que otra gente los quiera acompañar. Y de hecho lo vimos esta semana cuando Malena Galmarini dice que no tenemos que caer en la trampa de discutir el nombre del CCK. Máximo Kirchner dice que le pongan el nombre que quiera, es porque no tienen el caldo de cultivo para meterse en esta guerra todavía, combinado con lo que vos decías, que están esperando a que sea un momento más propicio. Milei presta mucha atención a los errores de Macri, para no cometerlos de vuelta. Haberse apurado, expectativas altas, el gradualismo. Está muy consciente de no cometer esos errores. A lo mejor también debería prestarle un poco de atención a los errores que cometió el kirchnerismo, que crearon la ola, que lo trajo a él, para que no se repita con una ola que ahora lo saque. Ahora, si mirás ese índice de confianza del gobierno que mostramos hoy, Milei está por debajo de Macri en el mismo momento de su ciclo. Sí. Digamos, el índice de confianza del gobierno de Macri en los primeros 100 días era superior al que tiene Milei hoy. Con una economía mucho peor. Que con una economía peor la de Milei y con una crisis mucho más evidente, ¿no? Sí, y pero con un apoyo en la opinión pública más alto, ¿no? El índice de confianza tiene un montón de variables. Sí, eso no lo tengo tan claro en aquel momento. Sí. Camila, gracias. Muchas gracias. Ana, muchas gracias. Vamos a un corte y llega